Hola querido amigo, bienvenido al 9º día de esta audioguía. Espero que ayer tuvieses un tiempo extraordinario en la presencia de Dios y que fueses capaz de discernir poco a poco algunas de las cosas que Dios quiere compartir contigo. Esos silbos apacibles, preciosos, dulces, que tienen la capacidad de tocar lo más profundo de nuestro ser. Dios quiere hablarte al corazón y eso no es solo un deseo que Él tenga. De hecho, es que Él nos habla de varias formas, pero en muchas ocasiones no estamos atentos y no nos damos cuenta. Hoy me gustaría analizar contigo las diferentes formas en las que Dios nos habla, para que puedas tener una visión más global acerca de este tema y que puedas así estar más atento en tu día a día a las diferentes cosas que Él quiere compartir contigo. Déjame orar por ti. Señor, gracias por tu amor tan increíble y porque deseas tener una relación profunda con nosotros de corazón a corazón. Gracias, Señor, por hablarnos y revelarnos más de tu palabra y de tu verdad, Señor. Gracias por todo. Ayúdanos a estar cada día más y más cerca de ti, a escuchar más y más tu voz, Señor. Y Padre, te pido que me ayudes especialmente a mi querido amigo, Señor, para que él pueda tener un encuentro cada vez más profundo contigo, que todos los obstáculos, los estorbos en su mente sean quitados por completo y que pueda totalmente escuchar tu voz y tener esa comunión contigo profunda. Señor, te pido que Él pueda sentir con claridad que estás haciendo cosas increíbles en su vida, Señor, y que Él pueda tener un conocimiento más profundo de ti, Señor, que pueda escucharte de una vez cada vez de una manera más atenta, Señor, más plena, y que pueda recibir todo aquello que tú quieres decirle, Señor. Gracias por cada uno de mis amigos que están viendo este programa, gracias por estos momentos, gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sé que hablamos ayer sobre escuchar a la voz de Dios y que ya adelantamos varios conceptos, pero aún así, quizá cuando piensas acerca de oír la voz de Dios, te siga viniendo a la mente algunas películas como las de los 10 mandamientos con Charlton Heston, en la que Dios hablaba muchas veces a Moisés con una voz como de trueno, arrolladora. Puede que inconscientemente, cuando oyes que Dios quiere hablarnos, te imagines a ángeles apareciéndose a ti con mensajes poderosos, o que quizás eres llevado en visiones hasta el tercer cielo. La verdad es que sí, si Dios realmente es cierto que Dios puede hacer estas cosas, y las ha hecho en el pasado y las sigue haciendo, lo creo, de todo corazón. Pero generalmente, Él nos habla de una forma mucho más sutil, en esa forma de silbo apacible, como vimos ayer. De hecho, quizá estás esperando a que Dios te hable y te encantaría que en algún momento Él te dijese algo. Pero la verdad es que no tienes que esperar. Dios ya te está hablando en tu día a día. El problema está no en que no nos hable, sino en que tenemos tantas interferencias en nuestra vida, tantas cosas que chocan contra nosotros, que nos distraen, que llenan nuestra mente de porquería, que nos llenan de mentiras, que al final nos es imposible o nos es difícil muchas veces escucharle con claridad. Y a veces no nos damos ni siquiera cuenta de que Él nos está hablando, y a veces tenemos pensamientos y no nos damos cuenta de que incluso esos han sido inspirados por Él. No todos, obviamente, pero algunos sí, y no nos damos cuenta. Es por eso que tenemos que aprender a estar atentos en el Espíritu. Y es por ello que es también importante tener momentos en los que conscientemente nos callemos y en silencio esperemos que Dios sea el que empiece a susurrarnos cosas al oído, como hicimos ayer en el tiempo de oración. Dios nos habla de muchas maneras y en muchos momentos, no solo en los tiempos de oración. En ese fluir que la oración es llamada a ser, a veces, pues hay que dejar momentos
y en mi caso yo lo he experimentado muchas veces, el estar haciendo algo y de repente tener que parar porque pues he sentido la necesidad de orar por alguien, o me he puesto a cantar a Dios, o he empezado a darle gracias de todo corazón por algo, y entonces pues he tenido una pequeña interrupción en mi flujo diario de cosas para así conectarme de nuevo con Dios y luego seguir con mi día a día. Tras años de experiencia afinando mi oído para escuchar a Dios, voy a pasarte una lista de las formas más comunes en las que Dios suele hablarnos en nuestro día a día y que pueden fácilmente pasarnos desapercibidas si no estamos atentos. La primera, Dios nos habla a través de los pensamientos. Quizá no sabes por qué, pero llevas unos días que cada 2 por 3 te acuerdas de un sitio. Y parece que todas las cosas que oyes tienen que ver con ese sitio en particular. O en lugar de un sitio, es una persona que te viene en mente. Y siempre te viene en mente, las conversaciones que oyes son de esa persona también. O incluso quizás tiene que ver con una situación del pasado. Hay algo que no sabes por qué, pero te estás acordando ya 3 días seguidos de esa ocasión, esa experiencia que tuviste, sea buena o sea mala. Entonces, esto puede ocurrirte en los momentos de oración, cuando estás orando, que de repente empiezas a pensar en ello, o puede ser en momentos del día a día, momentos de tu trabajo, de ir, venir, lo cual, si te ocurre ahí también, es como todavía una mayor confirmación. No te está ocurriendo solamente en la oración, sino que además te ocurre luego también en otros momentos del día. Lo importante de esto es que Dios quiere decirnos cosas a través de nuestros pensamientos. Por tanto, si identificas algo como esto que te digo, algo que es un pensamiento como recurrente, lo mejor que puedes hacer en esos momentos, desde el principio, cuando empiezas a tenerlos de una forma ya un poco más seguida, es preguntarle a Jesús: Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quieres que haga con respecto a esta situación? ¿Cuál es tu corazón? Seguramente cuando hagas esta pregunta a Dios, de alguna forma empezarás a entender un poco más cómo se relaciona contigo, e incluso podrás entender cuáles son los pasos que el Señor te está llamando a dar en esa situación. A mí esto me ha ocurrido muchísimas veces. Pensar en algo, de repente decir: ¿y por qué estoy pensando tanto en esto, Señor? ¿Qué significa esto? Y de repente empezar a ver conexiones, empezar a ver cosas que no había visto en el pasado y empezar a animarme, quizás porque creo que Dios me está mostrando algo que ocurrirá en el futuro, o quizás el Señor, al recordarme esa situación, me está ayudando a ver algo que no está resuelto de mi pasado, algo que todavía tengo ahí, que tengo que arreglar y que tengo que, pues con la ayuda del Señor, terminar de corregir y de limpiar. Así es como Dios actúa muchas veces. Una segunda forma es que Dios nos habla a través de visiones. Y me gustaría explicarte primero, pues, ¿qué es esto de las visiones? Porque igual que antes cuando hablábamos de Moisés y Charlton Heston, pues a veces pensamos que las visiones son pues experiencias en 4D, con Dolby Surround incluido, más o menos como experiencias, como trances casi de los que tenían los profetas de la Biblia. Y si bien es cierto que Dios en algún momento puede darnos experiencias así, porque Él es el que sabe todo y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero generalmente cuando hablamos acerca de visiones se refiere a todo aquello que nosotros recibimos de parte de Dios y que podemos ver a través de la fe, que lo podemos ver es, por ejemplo, estás orando y de repente tienes una imagen fija que te viene a la mente. No lo estás viendo aquí físicamente, no estás viendo ángeles ni nada, pero tienes una percepción, tienes lo que se suele llamar una impresión que te viene. O quizás incluso estás orando y ves como una pequeña como película casi, ves como una escena que se desarrolla. Algo corto, no tiene que ser aquí. Pero estás orando y te viene como un pensamiento. A veces cuando pensamos, de hecho, pues te acuerdas de algo y te acuerdas de algo que ocurrió. Es como una escena que ocurre, pero te estás acordando de ello, por ejemplo. Pues aquí es igual, con la diferencia de que esto es algo que quizás nunca has visto. Sencillamente estás orando y de repente pues te das cuenta de que estás pensando en eso. Pues yo qué sé, hay una cosa que está cayéndose, alguien que te da algo, etcétera, etcétera. Entonces,
Cuando eso ocurre, pues eso es un ejemplo de diferentes tipos de visiones. Lo puedes llamar imagen, lo puedes llamar pues pensamiento, pero en el fondo está relacionado con el hecho de ver y por eso se suele llamar visión. Entonces, cuando tengas algo así, cuando tengas algún tipo de visiones de algún tipo, es bueno. En mi caso me gusta muchas veces decir solamente pues he recibido una imagen, porque a veces también está el peligro de ir pues de tener orgullo y decir he tenido una visión. Y entonces pues ahí ya hemos estropeado todo, porque aquí esto no es una cuestión de orgullo, es de humildad. Entonces llámalo como quieras, pero internamente que sepas que es algo relacionado con la visión. Entonces, cuando recibas algo de eso, lo que tienes que hacer es igual que antes. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué significa esto? A lo largo de mi vida, de nuevo, he tenido muchísimas visiones, si llamamos visión a esto. Y entonces, pues la verdad es que muchas de ellas cuando las vi, no sabía ni qué era. Para mí era más bien como un pensamiento de estos pues tontos que a veces se cruza. Pero cuando le pregunté al Señor, ahí es cuando empecé a ver significados que no había visto y empecé a entender más el corazón de Dios hacia estas personas, hacia esta realidad, etcétera, etcétera. Es decir, al final, cuando Dios nos da cosas, es porque nos van a bendecir, y cuando le pides por ello, le pides sabiduría y le preguntas, al que pregunta, Dios le contesta. Y entonces, ahí es cuando empiezas también a recibir sabiduría y puedes ver cosas que te sorprendería realmente. Una tercera forma en la que Dios nos habla es a través de situaciones del día a día. Y de hecho, déjame que te ponga un ejemplo. Hace unos meses estaba en la estación del metro y pude ver que el tren estaba llegando ya a la estación. Probablemente lo mejor hubiese sido dejarlo pasar, pero realmente quería intentar estar lo antes posible en ese lugar al que me dirigía, por lo que me puse a correr. Las escaleras mecánicas no funcionaban bien y en varios momentos sentía que era una tontería seguir corriendo, porque claramente no iba a llegar a tiempo. El tren estaba allí, estaba a punto de cerrar las puertas y todavía me faltaba un buen trecho. Pero en ese momento decidí no hacer caso de esos pensamientos y seguir corriendo. Y de hecho, al final llegué a tiempo y entré en el tren. Con mi corazón acelerado por la carrera, pude sentir cómo Dios hablaba a mi corazón, felicitándome por el hecho de no haberme dejado influenciar por los pensamientos negativos. Sobre todo, obviamente esto tenía una enseñanza mayor, no era solamente que yo pudiese agarrar el tren. La experiencia, lo que pude entender aquí es que la enseñanza que Dios quería mostrarme especialmente a través de esa situación diaria era la importancia de no creer en las mentiras que el diablo quiere poner para desanimarnos. Yo estaba ahí corriendo y ya estaba dándome por vencido, diciendo, ¿para qué voy a correr? Y si esto no voy a conseguirlo. Cuando no me dejé influenciar por ella, sino que seguí firmemente y dando lo mejor, ahí es cuando lo conseguí. Y así es también en la vida cristiana. A veces tenemos problemas, situaciones en las que decimos, mira, mejor voy a dejarlo porque esto no tiene ningún sentido. Cuando te apartas de todas esas mentiras de las tinieblas y sigues avanzando, ahí es cuando ves victoria. Y ahí es cuando ves cosas que se abren puertas y ves cosas increíbles. Esto es un ejemplo. Pues fíjate, una enseñanza tan profunda como esa me vino a consecuencia de una situación cotidiana. Y es por eso que es importante estar siempre atento a Dios en cualquier momento. No solamente en tu momento de oración, que es importante, es crucial, pero luego en tu día a día siempre, como yo suelo decir, siempre ve con el radar puesto. A ver qué es lo que puedes captar, porque Dios realmente nos habla de muchas formas. Dios nos habla también a través de su palabra, y de hecho este es el punto principal, es uno de los primeros de la lista, pero he preferido ponerlo un poco más abajo porque es fácil si no caer, claro, si está hablando de la Biblia. Quería primero darte un poco más la parte experiencial y ahora, obviamente, Dios nos habla a través de la Biblia. Y de hecho, ¿cuántas veces, al final, con lo que vamos leyendo, yo he podido experimentar las diferentes partes de la Biblia que conozco y que he ido leyendo y que estoy buscando? Siempre cuando las leo, de alguna forma Dios habla a mi corazón. Y luego cuando estoy en situaciones diarias, muchas veces puedo ver como el Espíritu Santo me recuerda un pasaje, me viene algo a la mente. Y así es como realmente me permite avanzar y avanzar firme. Y de hecho,
Hay momentos incluso en los que Dios nos puede hablar a través de pasajes que ni siquiera conocemos demasiado o que no somos ni siquiera conscientes de que lo sabemos. Y de hecho eso me ocurrió a mí hace muchos años. Déjame que te cuente. Era de noche y acababa de tener una pesadilla horrible. No quería casi ni moverme de la cama porque me sentía lleno de miedo. Era todavía adolescente y además pues ha sido una pesadilla de esas muy malas. Entonces estaba orando al Señor para que me ayudase a calmarme y de repente hubo un versículo que vino a mí. Y de hecho ese versículo estoy convencido de que si lo había escuchado alguna vez, debía ser en una predicación, pero nunca me había yo centrado en él, nunca lo había yo leído en la Biblia, nunca me había parado a estudiarlo, ni nada por el estilo. No estaba en mi radar de versículos a meditar. Sin embargo, en ese momento me vino claramente a mi mente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fue una sorpresa enorme, porque de hecho, para mí, cuando empecé a pensar en ese pasaje, me tocó enormemente. Me empecé a pensar: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía que poner mis pensamientos, mi mente, en el Señor, en Dios. Y así es como poco a poco, en cuestión de minutos, pues esa opresión que estaba sintiendo de esa pesadilla y todo se desvaneció y otra vez pues me sentí bien y estuve contento. Pero fíjate, la mayor sorpresa que me pude llevar fue cuando luego, más tarde, busqué ese pasaje y de hecho está en Isaías 26:3. Entonces fue realmente una experiencia increíble porque no era consciente de que lo sabía, pero el Espíritu Santo aún así me lo recordó. Y de hecho es realmente impresionante. Es tan increíble el poder que Dios tiene a través de la Biblia, y es tan importante como es su palabra, es viva y eficaz. Entonces, como consejo para esto, siempre es importante que puedas tener en tu mente esos versículos de la Biblia y que así pues estés meditando en su palabra, para que de esta manera puedas dejar también que el Señor te recuerde los versículos que necesitas en cada momento. Otra forma en la que Dios nos habla es a través de los sueños. Creo que todos, en mayor o menor medida, hemos tenido sueños especiales en nuestra vida. De hecho, quizás algunos hemos tenido sueños en los que hemos sentido la presencia de Dios, o sueños en los que, por lo contrario, hemos experimentado presiones y cosas de las tinieblas. Dios quiere hablarnos a través de los sueños también, porque cuando estamos dormidos estamos más abiertos a recibir aquellas cosas que Él quiere compartir con nosotros. A lo largo de mi vida he tenido todo tipo de sueños, muchos de entre ellos en los cuales he podido incluso ver, pues a veces soñar con personas o situaciones que luego al día siguiente han ocurrido. Me he encontrado con esas personas o he pasado por una situación así. Y yo creo que no soy el único. Estoy convencido de que todos nosotros en el fondo hemos tenido situaciones un poco así, porque Dios realmente a veces nos habla, nos revela cosas también y usa los sueños para eso. Pero quizás lo más especial son aquellos sueños que yo he podido tener, en los que he podido ver, he podido sentir la presencia de Dios, he podido tener visión y he podido realmente recibir pues incluso estrategias del cielo acerca de lo que Él me llama a hacer, cosas que he visto en las que he sentido pues el poder y la presencia de Dios y que tienen que ver con el futuro y con lo que Dios me llama a hacer. Ese tipo de sueños son realmente geniales y son los que también te animo, mi querido amigo, a que cuando te acuestes pues que le pidas al Señor que te dé sueños y que Él te hable en ese tiempo, en ese momento de descanso de la noche, para que puedas también escuchar su voz por la noche. A veces Dios nos habla a través de las cargas que pone en nuestro corazón. ¿No te ha pasado nunca que sin motivo aparente empiezas a sentir una carga en tu corazón hacia una persona o hacia una situación? No sabes muy bien ni por qué ni cómo, pero de repente está ahí. Y cuando tienes ese tipo de experiencias, generalmente, en mi experiencia, son una llamada a la acción de parte de Dios para que empieces a orar por esa persona o por esa situación.
De hecho, es sabio que cuando tengas una situación así, seas capaz de identificarla y de preguntarle primero al Señor, Señor, ¿cómo tengo que orar por esta situación? ¿De qué manera quieres que pueda interceder y que pueda bendecir a estas personas? Y entonces con lo que Él te vaya mostrando, empiezas a orar por esas personas. Y verás, de hecho, que cuando empieces a orar por esas personas o por esa situación, tras un rato, esa carga desaparece, porque era algo que el Señor realmente había puesto en tu corazón para que ores por ello y ya después ya está todo bien, porque se lo has dejado en sus manos. Otra forma en la que Dios nos habla en ocasiones es a través de las sensaciones. Muchas veces me ha pasado que al pensar en algo he tenido una sensación extraña, o he podido incluso tener un sabor o un olor desagradable en mi boca, como por ejemplo a humo, el cual me hacía claramente ver que el fruto de eso no era bueno y que estaba relacionado con las tinieblas. De hecho, esto me ha pasado muchas veces, y cuando eso ocurre, rechazo esos pensamientos e inmediatamente desaparece ese olor o ese sabor. Entonces, es una forma en la que Dios a veces nos habla. Y también al contrario, cuando te encuentras con personas que tienen un corazón limpio, que están cerca de Dios y de repente estás hablando con ellos y es como que te invade una sensación de frescor, de limpieza, lo cual confirma más todavía el hecho de que esas personas tienen un corazón puro y que puedes conectar con ellas sin temor, por así decirlo. Otra forma en la que Dios nos habla es que nos puede incluso hablar a través de molestias físicas espontáneas. Y esto yo lo he oído hablar en ocasiones y alguna que otra vez lo he experimentado también. El hecho de que quizás estás pensando en alguien o estás sencillamente haciendo algo y de repente tienes como un dolor en una parte de tu cuerpo en la que pues no sabes por qué es, pero de alguna forma sientes que el Señor quiere que ores por alguien que tiene un dolor en ese lugar. Y entonces pues empiezas a orar. Quizás incluso si te acuerdas de una persona, pues sabes que alguien, por ejemplo, tu padre tiene un dolor de espalda. Entonces, si te empieza a doler la espalda, puedes preguntarle, Señor, ¿qué es esto? ¿Es realmente que tengo dolor de espalda o es algo espiritual, algo como una señal? Y probablemente puede ser, y quizás en un gran porcentaje de veces sea algo pues puramente físico, que te duele algo, pero cuando estás además creciendo en el espíritu, hay momentos en los que sentirás algo así muy ligero o como un toque o como algo que te recuerda que hay alguien en tu entorno quizás que necesita oración por eso. Y entonces pues puedes acordarte, oh, mi padre, es verdad, tiene este dolor, Señor, es tu voluntad que ore ahora por él. Y entonces empiezas a orar por él, para que el Señor toque su corazón, que toque su cuerpo, que sea totalmente sanado en el nombre de Jesús. Y así, y cuando esto suele ocurrir, al instante, pues igual que antes, desaparece esa sensación y ya estás bien otra vez. Porque era como un toque de atención para que te acuerdes y para que puedas orar y ser de bendición para esas personas. De hecho, este tipo de experiencias son una invitación de parte de Dios para que puedas colaborar con Él en la extensión del reino de los cielos y para que puedas bendecir de manera muy concreta a las personas que te rodean. Así que no está mal, ¿no? Bastante intenso, bastantes cosas. Hay muchas formas en las que Dios quiera hablarnos. Pero de todas formas, me gustaría ahora invitarte a que podamos terminar este tiempo que hemos tenido hoy, un poquito más largo que de costumbre, a que podamos terminarlo con un momento especial para buscar a Dios. Lo más importante es que puedas tener una conexión profunda con Dios y que te dejes dirigir por Él. Quizá Él te va a dar ahora una serie de visiones, o va a empezar a hablarte de una forma más directa a tu corazón, o quizás vas a empezar a notar una carga en tu corazón por algo concreto. ¿Sabes? No tienes que preocuparte por qué es lo que va a ocurrir. Lo importante es que Él sabe qué hacer y cómo. Él quiere hablarte. Por tanto, sencillamente déjale hablar. Déjale que Él te vaya pues mostrando, que Él te vaya guiando, dirigiendo. Lo importante es que ahora seas capaz de poner este tiempo que vamos a tener completamente en sus manos y que sencillamente estés atento a lo que Él quiera mostrarte. Te quiero invitar a que ahora puedas cerrar tus ojos y que empieces a darle gracias a Dios de todo corazón mientras que te imaginas estar ahí en el cielo, en el jardín de la presencia de Dios, en un entorno realmente con el frescor de la mañana. ¿Puedes imaginártelo? Realmente creo que eso también es una señal que tiene que ver con el hecho de que hay cosas nuevas y frescas preparadas para ti, para tu vida. Y entonces, cuando estés ahí en el jardín de su presencia, paseando con el Señor, con el refresco de la mañana, puedes preguntarle a Dios,
puedes preguntarle a Él y puedes preguntarle a Jesús y decirle con confianza y a la vez con reverencia: Señor, ¿qué hay en tu corazón hoy? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres compartir conmigo? Con la música de fondo sonando, te recomiendo que la pongas. Cuando hayas orado de esta manera, cuando le hayas hecho esta pregunta a Dios, no sigas hablando. Solamente deja que Dios ponga sus pensamientos en tu mente y en tu corazón. Y eso no quiere decir que tengas que hacer el vacío, ni que tengas que poner la mente en blanco, ni nada por el estilo, sino sencillamente es un asunto de fe. Has orado pidiéndole a Dios que te muestre cosas, por lo que ahora tienes la fe de que Él va a empezar a ponerte ideas, pensamientos, sensaciones, etcétera, etcétera. Va a empezar a ponerte cosas según lo que Él te quiere compartir, lo que Él quiere compartir contigo. Y de hecho, un consejo es que, pues mientras estás esperando, quizás, lo que puedes hacer sencillamente es, pues estar en esa actitud de estar atento y a la vez, pues, de vez en cuando, pues, puedes estar con los ojos cerrados para estar más concentrado. Puedes empezar a pasearte un poco, si quieres, por tu habitación, como para no distraerte, sino estar sencillamente un poco en movimiento mientras estás atento a lo que estás recibiendo. Y a la vez también puedes, pues, de vez en cuando decirle de forma breve algo como: Señor, más de ti, muéstrame tu corazón, Señor, ¿qué quieres que haga? Y mientras sigues atento: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, gracias por todo. ¿Qué quieres mostrarme ahora, Señor? En mi caso, pues siempre hay una ciudad que me viene a la mente y depende del momento, pero por ejemplo, últimamente, estos últimos días, pues hay la ciudad a veces en Estados Unidos o a veces en Grecia, que he estado en Grecia unas cuantas veces, y puedo notar cosas especiales que pues empiezo a sentir al respecto, y cosas que de alguna forma pues me recuerdan a momentos del pasado y que me recuerdan también y me inspiran para ahora seguir haciendo y para buscar y así. Esto es una cosa muy muy ligera que te he dicho, porque ahora mismo, mientras estaba pues haciendo esto, me ha venido Atenas a la mente. Y para mí Atenas es una ciudad muy especial porque he tenido pues muchos encuentros ahí a nivel de pues visitas que he hecho cuando trabajaba antiguamente en la sociedad bíblica, y también pues diferentes viajes que he podido hacer ahí, y creo que hay algo especial en esa ciudad. Entonces pues de alguna forma puedo notar cómo el Señor me habla también a veces a través de esos recuerdos, para que pues me enfoque y bueno, muchas cosas. Pero al final lo más importante es que tengas esos 10 minutos, quizás ese momentito que puedas dedicarlo a tener pues a estar atento, a estar lo más atento posible, a que lo que hables que sea muy poco, y que eso sí, que cuando recibas algo, un pensamiento, el que sea, un pensamiento que claramente identificas que está ahí, que le preguntes a Dios: Señor, ¿qué quiere decir esto? Y deja que Él empiece a elaborar ese pensamiento o esa sensación o tal. Pregúntale qué es y deja que Él te vaya guiando y que te vaya mostrando. Así que, mi querido amigo, te quiero animar a que puedas ahora pues tener este tiempo con el Señor, o que incluso si quieres pues que lo puedas tener un poco más adelante, esta tarde o cuando te venga bien. Pero por favor, hoy ten este momento con Él, te lo recomiendo. Ten este tiempo en el que puedas pues abrir tu corazón y en el que puedas recibir aquellas cosas que Él quiere comunicarte, porque sí, Él quiere hablar contigo, Él te quiere mostrar cosas. Y en mi experiencia, siempre que Dios me muestra cosas así, siempre al final produce un fruto impresionante, me ayuda para dirigirme, para estar bien enfocado, para hacer aquello que el Señor quiere que haga ahora. Y los resultados son sencillamente impresionantes, sencillamente increíbles. Así que, mi querido amigo, que tengas un tiempo extraordinario y déjame orar por ti. Señor, te pido que ayudes ahora a mi querido amigo para que pueda experimentar el hecho de escuchar tu voz como nunca antes, que pueda estar más atento que nunca a ti, Señor, que pueda recibir todo aquello que tú quieres compartir con él, con ella. Señor, te quiero pedir que puedan experimentar tu presencia de una forma cada vez más real, Señor, que puedan experimentar tu gloria, tu presencia, Señor, cuán precioso y cuán glorioso eres, Señor. Y te pido que ellos puedan tener más revelación de ti y que sus vidas sean transformadas en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, me despido ya, que este vídeo ha sido bastante largo. Te dejo con este tiempo especial para que puedas escuchar la voz de Dios. Ahora mismo va a haber unos minutos también de música. Si quieres puedes aprovechar ya para hacer como un primer intento.
Y luego, si quieres, pues ya te pones más a fondo, te descargas la pista de 30 minutos, aunque quizás no te estés 30 minutos, pero en la página de descargas tienes esa pista de 30 minutos, te la pones, empiezas a buscar, a escuchar, y todo aquello que recibas, te recomiendo que lo escribas en algún sitio, aunque sea en una libreta, en el móvil, en algún sitio. Ya hablaremos más adelante del diario de oración, pero por el momento apúntalo en cualquier sitio que puedas, porque eso te ayudará también a luego pues ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que, mi querido amigo, me voy ya. Mañana hablaremos acerca del poder del discernimiento, lo cual es un tema súper interesante y práctico, especialmente ahora que estás cada vez escuchando más la voz de Dios. Hay que discernir realmente y hay que tener ese conocimiento para poder discernir, y eso es lo que veremos mañana. Así que, por favor, como siempre, no olvides compartir tus testimonios conmigo. Cuando los tengas, no te los quedes para ti, compártelos conmigo, compártelos con el resto y deja que seamos todos bendecidos por lo que Dios está haciendo en tu vida a través de esta audioguía. Y ahora sí, te veo mañana y no lo olvides, eres un milagro. Cuídate mucho, adiós.